Bien, pues hoy contamos con la visita de Fran Carrasco, portavoz del PSOE. Buenas tardes, Fran. Muy buenas. Que bueno, después de su paso por aquí de Antonio Enamorado, alcalde de Lora del Río, que igualmente nos pidió su intervención el pasado lunes debido al problema del agua que atraviesa nuestro pueblo, pues Fran está aquí hoy para darle la réplica. Así es. Y bueno, para darle la réplica y para contarnos. Bueno, Fran, cuéntanos, el problema del agua aquí en Lora. Buenas tardes a todos los que nos escuchan o nos ven por las redes sociales. Uh-huh. Efectivamente, pues como bien dice, me veo la responsabilidad de pediros la réplica a las intervenciones, a las manifestaciones que hizo el alcalde basadas en falsedades. Y como, aunque no es un trabajo agradable, pues también parte de mi trabajo poner blanco sobre negro para que la gente conozca las verdaderas cosas que están ocurriendo en el ayuntamiento. Uh-huh. Bueno, Fran, en el tema del agua, cuéntanos, ¿qué soluciones, qué nos puedes aportar ahí? Bueno, fundamentalmente ahora mismo lo que está ocurriendo, como me preocupa mi pueblo y me preocupa los derroteros que está cogiendo el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, radicalizándose un poco en sus manifestaciones y en sus discursos, pues estoy viendo que ahora mismo el alcalde de Lora del Río se está olvidando de alguna manera de trabajar por los intereses de los loreños y las loreñas con respecto al agua, buscando soluciones, y se ha puesto la chaqueta de su partido, del Partido Popular, y se está dedicando en exclusiva a confrontar y a echarle la culpa a las administraciones gobernadas por el PSOE, que además, curiosamente, son las únicas, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Diputación de Sevilla, las únicas que han movido ficha y que han puesto dinero a disposición y se están interesando por el tema del agua en Lora del Río. Concretamente, la Confederación Hidrográfica ha instalado una toma flotante en el pantano para captar agua desde la parte alta, y la Diputación de Sevilla, como ya he explicado en diferentes ocasiones y en los plenos, ya ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Lora del Río, en lo que va de año, 2 millones de euros de dos planes diferentes de inversiones, el Plan Más Sevilla y el Plan Sevilla 107, además de otros 2 millones de euros que él también le ha puesto encima de la mesa para que los utilice, si quiere, de fondos reembolsables. Y también ha sacado a licitación y ya ha adjudicado la redacción del proyecto de una nueva depuradora para Lora del Río, que, como todos sabemos, es donde tenemos el principal problema, en la depuradora. Uh-huh. Y entonces, pues, me duele especialmente que el alcalde pase por alto esta información, ni siquiera la mencione y diga que la Diputación de Sevilla pues ha abandonado el Ayuntamiento de Lora del Río, cuando eso es falso. Y me duele que se mienta, estando en la posición de fuerza de un alcalde, que se mienta a la cara deliberadamente a todos los loreños y las loreñas. Uh-huh. Por eso he pedido la réplica para manifestar pues que eso no es así, no está ocurriendo así, está ocurriendo todo lo contrario. Lo que pasa que, como digo, él ya se ha llevado esto a un asunto político y está más pendiente de politizar que de preocuparse por potabilizar el agua. Uh-huh. Fran, el problema, el agua tiene este metal pesado que es el manganeso, uh-huh, y que llevamos 2 años, no, como que el problema más acrecentado. ¿Será por la sequía? Pero el problema real, ¿dónde estriba? ¿En el agua que está embalsada o en la depuradora? Efectivamente, el problema que tenemos en Lora del Río está relacionado con el manganeso. Uh-huh. Todo hace apuntar, aunque todavía el Ayuntamiento de Lora del Río no ha contratado ningún servicio específico, técnico, que lo corrobore, pues que tenemos un problema grave de falta de mantenimiento y de inversiones de los últimos 26 años que ha estado el servicio en una concesión privada con Aqualia, en la que no se han llevado a cabo esas inversiones, uh-huh, y esos mantenimientos. Eso nos hace que tengamos un sistema de tubería y de depuración de agua pues obsoleto y no tiene capacidad para abastecer el pueblo.
por eso ahí es donde hay que ahí es donde tenemos que llevar a cabo esas inversiones. El problema que tenemos en el agua y el descontrol ahora mismo que tiene Antonio Enamorado y lo nervioso que está con este tema, repitiendo como un martillo pilón que la Diputación y la Confederación y el resto de administraciones lo han abandonado, es porque detrás de todo esto está el malestar de la gente. Pero el malestar de la gente no es porque el agua salga turbia, porque como tú bien has dicho, los problemas de turbidez vienen de muy lejos. Hace muchos años que tenemos problemas de turbidez. Efectivamente, como hay falta de mantenimiento y falta de inversiones, pues en los últimos años se ha visto acrecentado. Y cada vez es más manifiesto, y más roturas de tubería, más, en fin. Pero el malestar de la gente no es con la turbidez del agua. La gente con ese tema está resignada. Ya llega el verano y la gente, cuando le sale el agua turbia, bueno, otro año igual con el agua turbia. El malestar con el alcalde es porque, teniendo el agua declarada no apta para el consumo humano, tuvo la desfachatez de llevar al pleno la subida del precio del agua hasta un 400%. Y eso, lógicamente, ya a los vecinos los hace alarmarse y ver la realidad de otra manera. La gente está viendo que el alcalde se ha reído de ellos en su cara, porque él se escuda además, el alcalde se escuda además en su mayoría absoluta, que la gente le ha dado la mayoría absoluta para él tomar las decisiones que él quiera. Y lógicamente, cuando tú le tocas el bolsillo a la gente de esta manera, repito, teniendo el agua que no la podíamos consumir ni utilizar para ducharnos, porque salía literalmente barro, que tú lleves a pleno esa subida de hasta un 400% del agua, escudándose también en mentiras de una entrada en un consorcio, que eso no es, ya he explicado yo varias veces que eso no es así, que el consorcio no exige por adelantado que tú adaptes la tarifa. Entonces, claro, la gente está muy enfadada con ese tema, porque ven que les están engañando. Fran, esta subida de impuestos ¿se podía haber retrasado o tenía que ser ahora precisamente? O ¿la subida de impuestos o la subida del agua? ¿A qué te refieres? Bueno, la subida del agua, precisamente. A ver, la subida del agua... Porque van a subir más impuestos, ¿no? Van a subir todos los impuestos. Todos los impuestos. Todos los impuestos. Y esa subida generalizada de todos los impuestos, bueno, pues atiende a otra, bueno, gran mentira que ha mantenido el Partido Popular desde que gobierna en Lora del Río, desde 2015, de nosotros somos el partido que no toca los impuestos y que los baja, o que en algunos casos deja la exención de los impuestos, o que los congelamos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al no tocar los impuestos, el nivel de vida sigue subiendo, el IPC sigue subiendo, y llega un momento que la situación es insostenible. Esa irresponsabilidad de no tocar los impuestos, pues lógicamente llega un momento en que tienes que hacerlo sí o sí, y lo han actualizado. Pues bueno, los impuestos no se tocan desde 2009 en Lora del Río. Entonces, él está gobernando el Partido Popular está gobernando desde 2015. Pero ¿tú crees que se podría haber hecho, lógicamente, de manera progresiva, desde que él gobierna? Sí. Lógicamente. Porque siempre una subida de impuestos es como una medida bastante impopular, ¿no? Sí. Para todos los partidos. Sí. Es totalmente impopular. Lo único que ocurre es que cuando tú haces pedagogía y explicas bien, y no lo haces como lo ha hecho él, que lo ha llevado por detrás, a escondidas, y el pueblo se ha enterado cuando lo ha aprobado, pues lógicamente eso también a la gente le duele y le molesta. Pero cuando tú haces, como digo, eres de algún punto de vista eres más pedagógico, explicando lo importante que son los impuestos, porque yo no estoy diciendo con esto los impuestos es importante pagarlos. Yo no estoy diciendo que esté en contra de pagar impuestos, al contrario. Yo quiero pagar impuestos para que los servicios públicos que se dan sean de calidad, y lo que vamos a ver en Lora del Río con esta subida de impuestos masivas de todos los impuestos del pueblo es que no vamos a ver ningún servicio municipal que se vea afectado positivamente, porque todo va a ser para cuadrar las cuentas del Partido Popular, del presupuesto totalmente ficticio que aprobaron para 2024. ¿Puedes resumirnos cuáles son los impuestos que van a subir? ¿Todos?
Es decir, todo. agua, basura... el IBI, el impuesto de circulación, el cementerio, la escuela de música, el de los veladores, todos menos el del mercadillo, que lo ha dejado a cero, totalmente exento de pagar impuestos, porque eso fue una promesa electoral de Antonio Enamorado para sacar votos de allí del mercadillo, y bueno, pues eso es injustificable, porque si para el resto de los impuestos la justificación ha sido que se tiene que equiparar el coste del servicio, el coste real del servicio que repercute en el ayuntamiento con lo que se le repercute a los usuarios, el mercadillo no puede estar a cero, porque en el mercadillo pasa el servicio de limpieza antes del mercadillo y después del mercadillo, además de un servicio de vigilancia que tiene allí y un servicio de policía local que también tiene allí. Pero claro, las propuestas, las promesas populistas de Antonio Enamorado, pues de alguna manera las tiene que pagar. ¿Y se podía haber hecho una excepción con el impuesto del agua o no? ¿O tendrían que subir todos los impuestos? El agua la competencia del agua es 100% municipal. Por mucho que Antonio Enamorado quiera decir lo contrario, ayer tuvo que salir ya, que eso ya es de vergüenza, tuvo que salir la Diputación de Sevilla, emitir una nota de prensa y un comunicado desmintiendo las afirmaciones tanto del consejero de Agricultura que estuvo ayer aquí, como del alcalde, echándole la culpa y diciendo que esto es competencia de la Diputación de Sevilla y de la Confederación Hidrográfica. Eso es radicalmente falso. El artículo 25 de la LORED dice que eso es competencia directa del ayuntamiento. Por lo tanto, con esto te quiero decir que el ayuntamiento tenía la potestad de subir el agua como quisiera. En vez de hacerlo de un tirón hasta un 400%, lo podía haber hecho paulatinamente, de manera que no le pegara el picotazo. Yo lo digo porque, bueno, por la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Que yo no digo que, bueno, que se tenga que subir, pero por la situación que ahora mismo estamos atravesando, si ese impuesto ahora mismo se podía haber dejado ahí un poco aparcado hasta que ya se tuviera, que tuviéramos el servicio mejor del agua. Al ser un servicio 100% municipal, con competencia 100% municipal, podían haber hecho lo que quisieran. Lo que pasa es que no han querido. Enamorado también ha jugado con esto. Esto es muy antiguo en la política. Si tienes que subir los impuestos, súbelo al principio de la legislatura para que el coste político sea el menor y a la gente se le olvide cuando lleguemos a las próximas elecciones. Claro, lo que pasa es que aquí se han juntado muchas cosas. Se ha juntado una subida masiva de todos los impuestos en verano, cuando está la gente desconectada totalmente del pueblo, de la política y de todo lo que tiene que ver con el ayuntamiento. Además, lo ha hecho de la mano de la subida del agua y con el agua declarada no apta para el consumo humano. Eso ha sido el tutum revolutum que ha hecho que esto explote como ha explotado. Y ahora lo único que está haciendo el señor Enamorado es intentar no hablar del agua. Todavía no nos ha explicado con detalle cómo están afectando las mejoras que han hecho, o las supuestas mejoras que han hecho en la mejora del servicio, porque han hecho un pozo, pero el pozo no está funcionando, ni está sacando agua, ni han hecho una prospección para buscar agua. El servicio ya ha mejorado en la mayoría de las zonas del pueblo. Hay zonas donde se sigue manteniendo, pero tiene, yo creo, que ver más con las purgas que están haciendo por el arrastre del agua que con otros motivos. Por lo tanto, no está explicando, no está queriendo hablar del agua y está, sin embargo, hablando de las administraciones y peleando con las administraciones, cuando la postura de un alcalde siempre debería de ser una postura neutra políticamente. Tú puedes tener tu ideología y de puertas para adentro en tu partido defiende lo que tengas que defender, pero a la hora de defender los intereses de los loreños y de las loreñas debería de tener una postura neutra, de llevarse bien con todas las administraciones. Yo he sido alcalde 11 meses y nadie podrá decir en la Junta de Andalucía que yo los he tratado con el máximo respeto institucional posible, tanto cuando han venido a la hora como yo cuando he tenido que ir a pedir reuniones en Sevilla. Y eso el señor Enamorado lo está pasando por alto porque tiene el agua al cuello, nunca mejor dicho. Fran, ¿qué propone el PSOE para solucionar este problema? Nosotros, yo creo que lo demostramos con creces en los 11 meses en los que estuvimos. El señor Enamorado utilizó también como un martillo pilón que éramos unos derrochadores y que gastábamos mucho dinero y que habíamos cogido 3,6 millones de euros,
pero nosotros hicimos inversiones sin precedentes en el servicio de agua. Hicimos cambios de tubería integrales. Si tú tienes la certeza de que una tubería se te rompe un mínimo de 2 veces al año, lo que tienes que hacer es cambiar la tubería, pero cambiar la tubería de una punta a la otra, no parchearla ni hacerle sustituciones con mangos de medio metro cada 10 o 15 metros. Eso es inasumible, y el servicio, al final, en la mayoría de las obras en las que estamos, de las averías, son tuberías que se han roto en los últimos años muchísimas veces, como por ejemplo la de la Pastora. Entonces nosotros entramos decididamente, dotamos el servicio de material. Es que nosotros nos encontramos el servicio hasta sin productos químicos para potabilizar el agua cuando entramos en el gobierno. Apostamos por lo público. Cuando un servicio está en lo público, el 100% de lo que recauda redunda en lo público. En el momento que tú metes una empresa por medio, la empresa, como es lógico, pues tiene que tener su margen de beneficio, y ese margen de beneficio sale de ahí, de quitarle servicios y quitarle prestaciones que podría tener, en este caso, el agua. Fran, yo te quería preguntar por la sanidad aquí en Lora. Hace poco hubo una concentración en la puerta del centro de salud y bueno, hemos pasado un verano que con falta es muy duro, con falta de personal en el ambulatorio. Y yo te lo digo personalmente, que hasta hace 2 días he podido coger cita para mi madre. Sí, en el caso de los pediatras es igual, ¿no? No, peor. O peor. Bueno, ¿aquí qué solución cabe? Pues lo mismo, es lo mismo. Todo pasa en los servicios públicos, Eva, todo pasa por lo mismo, por lo menos bajo mi criterio. Y es en el momento de que tú dejas de meterle los recursos económicos a lo público y destinas millones y millones de euros para el concierto con la privada, además levantas el veto a los médicos para que puedan trabajar sin ningún tipo de problema en la privada, pues lógicamente todo se va a la privada. Pero es que la privada ya también está flaqueando, claro, porque no tiene recursos para recibir a tantísimos pacientes. Y en Lora del Río, pues lógicamente lo hemos visto reflejado igual que el resto del pueblo. Hay pueblos que están mucho peor, es evidente. Los pueblos que tienen un tamaño más pequeño se han quedado directamente sin las urgencias y sin servicios, como nos ha pasado a nosotros en el Priorato. Pero todo pasa por lo mismo. También es cierto que deberíamos de hacer un poquito de ejercicio de conciencia y de ser autocríticos, porque es una cuestión que hasta que no la sufrimos en nuestras propias carnes, no nos solidarizamos con ello. Hasta que no tenemos un pariente, un familiar, una madre, un hermano, un hijo malo de verdad, no vemos las carencias que tiene el sistema. No queremos oír mucho hablar del problema de la sanidad. Y eso es algo que deberíamos hacernos mirar, porque es de todos. Antes o después, todos vamos a terminar pasando por ahí. Y un sistema que era pues un orgullo para nuestra comunidad autónoma, lógicamente ahora mismo está bajo mínimo. El Lora del Río, además, como bien sabréis, hace poco, gracias al movimiento ciudadano de la Marea Blanca del Priorato, con el apoyo del PSOE y de Izquierda Unida, fíjate tú cómo son las cosas, que ha tenido que ser los vecinos los que localicen a un médico que quiera venir al Priorato. Y sin embargo, pues lamentablemente todavía ni siquiera he visto al alcalde felicitar a las personas que lo han conseguido, ni alegrarse de este logro, que es un bien para el pueblo, porque vuelve a estar tapando las vergüenzas del Partido Popular antes que mirar por los intereses de los loreños y las loreñas, y en este caso de los priorateños y las priorateñas. Bueno, pues el Priorato, si nada se tuerce administrativamente, va a tener un médico, porque la Marea Blanca del Priorato lo ha buscado, se ha movido y ha movido cielo y tierra para buscarlo, para que veamos lo importante que es estar concienciado y es estar demandando estos servicios públicos. Pues sí, la verdad es que sí, que somos nosotros los que tenemos que estar ahí, empujar al pie del cañón. Bueno, Fran, ayer visitó Lora el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco. Cuéntanos. Bueno, visita... pues eso es. Nosotros nos enteramos por el medio de comunicación favorito del ayuntamiento, que es el Facebook, y tratándose de una visita institucional, que menos que se hubiera informado a la oposición por si querían asistir a este acto, pero bueno, no fue así. Es algo que ya a lo que estamos acostumbrados.
Y la visita, pues bueno, fue un canto al cielo, como todas las que hacen los altos cargos del Partido Popular a Lola del Río. Dicho con ironía, podemos presumir de ser el pueblo que más convenios y más documentos firmados tenemos con la Junta de Andalucía, pero luego en la realidad poco se ve. Nos dejó el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, con un canto en los dientes con el hospital comarcal, que insistió y confirmó que iba a venir hasta en tres ocasiones. Hemos visto cómo está la sanidad, hemos visto cómo desaparecen prácticamente en su integridad los planes de empleo que venían de la Junta de Andalucía, hemos visto lo que nos han hecho en la carretera de Carmona, y ahora pues se presenta aquí en medio de la crisis política por las decisiones que ha tomado Antonio Enamorado con respecto al agua y a las subidas de los impuestos, pues viene todo un consejero de la Junta de Andalucía a darle un capotazo al señor Enamorado y anuncia, reitera en primer lugar que las competencias son de la Diputación de Sevilla y de la Confederación Hidrográfica, cosa que ya he dicho que la ley es clara y las competencias son del Ayuntamiento. Por lo tanto vino también a mentir y a no bajarse del discurso del Partido Popular de atacar a las administraciones, pero luego anuncia que van a firmar un convenio para darle al Ayuntamiento todo lo que le haga falta para mejorar el problema del manganeso, pero no hacen referencia a ninguna cosa específica, ni a ninguna medida, ni a ninguna partida económica que vaya a venir a Lola del Río. Por lo tanto, bueno, pues volvemos al juego de las promesas lanzadas al aire, que veremos a ver si se cumplen o no se cumplen. Hasta ahora ninguna se ha cumplido, del Partido Popular. Eso es lo único que te puedo decir. Vino toda la plana mayor de la Consejería de Agricultura, además del delegado de Gobierno, pero la realidad es que los loreños y las loreñas sabemos poco de lo que se está mascando con la Junta de Andalucía, no por falta de transparencia, sino porque sencillamente no creemos que haya nada ahí y que esta visita haya sido, como he dicho al principio, pues un capotazo que le ha dado a Enamorado en una crisis grave de gobierno que tiene. Fran, yo el otro día leí una información que, me inquieta, ¿no? Desde el año 2015 estamos perdiendo población. La juventud, más que nada, pues se va de Lora, porque aquí no encuentran posibilidades de trabajo, ni de vivienda, ni nada de esto. ¿El PSOE contempla algún plan para solventar esta situación? Efectivamente, Lora del Río pierde población desde 2015. No es casualidad que desde 2015 esté gobernando el Partido Popular y Antonio Enamorado, porque es que si tú te paras a pensar qué proyecto de envergadura que mejore Lora del Río ha llevado a cabo Antonio Enamorado como alcalde desde 2015 en Lora del Río. Ni uno. Ha hecho una caseta municipal que es un auténtico desastre, ha hecho una cubierta polideportiva que es otro desastre y que ahora va a haber, en teoría se le va a echar más dinero para terminar de cubrir los laterales. Continuó con un proyecto de la ciudad deportiva, pero ha parcheado la ciudad deportiva. Hizo una pista de atletismo que no es pista de atletismo. Hizo un campo de albero que luego no fue campo de albero, y encima de ese campo de albero se hizo el campo de césped. Ha hecho ese campo de césped no está acondicionado para practicar el fútbol, no tiene electricidad. La piscina climatizada la abrió sin estar recepcionada la obra y con la luz enganchada a una farola. Es que si tú pones eso encima de la mesa y te comparas y todo esto, además en una época en la que a la gente hay que explicarle que nos ha llovido el dinero como pueblo. Nos ha llovido el dinero, entre otras cosas por la desgracia del COVID, pero nos ha llovido el dinero. Y tú te paras a pensar y tú dices, bueno, ¿qué alicientes tiene la gente para quedarse a vivir aquí? Lo del tren de cercanías ya no es un aliciente cuando tú tienes a pueblos que están en la misma línea del tren de cercanía nuestro, en los que la gente puede conseguir una vivienda pública económica.
en las que los ayuntamientos incluso les financian la parte que no le financia el banco. Claro, pues si tú tienes un pueblo de esas características más cerca de Sevilla, que al final es donde mucha gente joven termina trabajando, pues lógicamente Lora no presenta ninguna condición para quedarse a trabajar. Si a todo eso le sumas que hemos ido perdiendo servicios públicos por la dejadez y por la desidia del alcalde de Lora del Río, como son el CTA, el Centro de Tratamiento de Adicciones, o el CIN, el de Información a la Mujer, pues más en nuestra contra, de nuestro pueblo. Y yo esto lo digo con dolor, porque a mí me duele mucho. Me duele mucho porque, por ejemplo, Lora es el mayor propietario de suelo público que hay en nuestro municipio. Lora, el ayuntamiento es propietario de casi el 70% del maizal, de lo que era el maizal, ahora los tejares. Y no se ha movido ni un solo dedo para hacer una única vivienda de protección oficial. Cuando hay mucha demanda, cuando hay demanda de alquiler, cuando el ayuntamiento podría tener incluso su bolsa de vivienda pública para el alquiler, como hay muchos pueblos que la tienen. Pero la política del corto plazo, del querer echar el dinero en cosas que yo pueda inaugurar, pues eso hace que nos ocurra, pues bueno, lo que nos pasó con el Paso Itasa, por ejemplo. La obra se paró y la dejaron porque no les interesaba o porque veían que se venían las elecciones encima y no iban a ser capaces de inaugurarlo ellos. Y tuvimos que ser nosotros los que moviéramos cielo y tierra cuando entramos en 11 meses para retomar las obras, firmar un convenio nuevo, reiniciar las obras y acabarlas. Cuando tú... es que todo vuelve a lo mismo. Cuando tú te centras más en venderte tú como político para sobrevivir, para mantener el sillón, y dejas de preocuparte por los intereses de tu pueblo y de la gente de tu pueblo y de los problemas reales que tiene, pues pasan esas cosas. La falta de inversiones en recursos públicos pues hace que tengamos esto. Y si ya a eso le suma pues los problemas del agua pues, la falta de inversiones, por ejemplo, de empresas que él prometía que iba a traer de toda Europa y demás, pues de aquellos lodos. ¿Tú cómo ves el futuro de Lora ahora mismo? Yo soy optimista. Yo creo que nosotros en 11 meses hemos demostrado que se puede hacer política de otra forma. Y se puede hacer política dando la cara, explicándole a la gente, aunque muchas veces la gente no quiera escuchar lo que le tienes que decir o no estén de acuerdo con lo que le tienes que decir, pero la política de cercanía, diciéndole a la gente a la cara la verdad de las cosas, diciéndole lo que cuestan las cosas y apostando decididamente por el beneficio común de todo el mundo, yo soy optimista. Yo creo que hemos demostrado que los parques infantiles pueden estar perfectamente acondicionados y no tienen que estar abandonados porque no haya un concejal que se preocupe de ellos. Hemos demostrado que la limpieza viaria puede funcionar, invirtiendo mucho en ella, teniendo a la gente motivada, organizando bien el servicio, cosa que ha vuelto a caer en el vacío. Hemos demostrado que los servicios sociales pueden funcionar perfectamente simplemente escuchando y dándole el espacio a las trabajadoras de servicios sociales. Hemos apostado por el comercio. Bueno, yo creo que tenemos las bases para ser optimistas. Lo único que ocurre es que ahora mismo hay un desgobierno total de un equipo de un alcalde que se ha rodeado de un equipo de gobierno que no está capacitado para llevar las riendas de un pueblo, que les queda grande las responsabilidades que tienen que asumir, o que tampoco quieren preocuparse mucho en ellas, porque al final, como los concejales, como saben que todo va a pasar por la decisión final del alcalde, pues tampoco quieren muchos problemas. Con cobrar la nómina al final de mes tienen suficiente. Y eso evidentemente nos lastra en el crecimiento. Y las cifras, bueno, pues las cifras ahí están. Una pareja joven con que uno de una pareja joven trabaje en Sevilla, le merece más la pena buscarse un alquiler en Sevilla. Sí, claro. Y se quitan de carretera o de tren, que al final el tren, para los que lo hemos cogido muchos años, es una auténtica paliza. La carretera, que ahora mismo se ha puesto imposible. Se ha puesto imposible con el tema de las placas solares. No es que hayamos alargado el tiempo de viaje, es que se ha convertido en un trayecto peligroso, porque ya el que quiera adelantarse la tiene que jugar.
y eso afecta al resto de los que circulábamos por la vía. Ujú. Y como te digo, bueno, pues son muchos condicionantes que un ayuntamiento, un alcalde responsable debería de llevar para adelante y no lo lleva. Pero yo, como no puede ser de otra forma, si no, no estaría aquí. Creo que tenemos mucho futuro y lo que necesitamos es eso, es un proyecto, pero no para 4 años. Claro. Necesitamos un proyecto que sea para 10, 15 años, Ujú. de proyectar una cantidad concreta de vivienda pública, de mejoras en los centros educativos, de pedir más líneas a lo mejor, tanto en la educación primaria como especialidades nuevas en el ASATI, Ujú. en fin, trabajar para el pueblo, no para la foto. Para el desarrollo del pueblo y del futuro del pueblo, que es muy importante. Así es. Bueno, Fran, tenemos que acabar. Muy bien. Algo que se te haya quedado en el tintero. Nada más, por mi parte, siempre a disposición de la gente, en reiterar, bueno, pues que si tienen problemas de turbidez en el agua, que se comuniquen con nosotros, que estaremos para asesorarlos o para tomar alguna muestra para mandarlo al laboratorio. Y también a la hostelería y a algún vecino en particular que quiera que le expliquemos cómo va a ir la nueva factura del agua, pues que también estamos a su disposición, que es complejo de explicar de golpe y porrazo, ¿no? Pero, por ejemplo, esta semana le hemos hecho el estudio comparativo de la subida del agua a un bar y, bueno, pues de pagar cerca de 90 euros cada 2 meses, va a pagar más de 360 al trimestre. Es una subida importante, un picotazo importante, y no están ahora mismo las cosas de bollantes como para tocarlo todo y subirlo todo. Bueno, pues muchas gracias, Fran. Nada, un placer, Eva. Gracias.